un nuevo episodio de Mentes Diversas. Con nuestros compañeros Xiomara Contreras, Lucas Gómez, Héctor Camacho, Salomón Flores, su servidor José García. Vamos a hablar sobre el marxismo. Lo que les comentaba es que había leído un caso en la mañana, no sé por qué me apareció, pero hablaba acerca del socialismo que está conectado con el marxismo. ¿Qué decía? Lo que decía era que en una escuela un profesor nunca había suspendido a sus alumnos, era de la universidad. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que los alumnos, no sé por qué, pero decían que el socialismo funcionaba. Y el profesor les dijo, no, eso no va a funcionar, el socialismo nunca funcionaría en una sociedad, tal y tal y tal. Y les dice, no, sí funcionaría. Y les dice, ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un experimento. Dice que, a ver, él decía, todas las notas se sumarán y se dividirán entre el número de alumnos. De esa forma, nadie suspenderá y nadie obtendrá la nota más alta. Ok, eso lo leí, porque no me acordaba. Lo que pasó era que en el primer examen, la mayoría del grupo sacó un 2, que en Alemania eso es un bien, es un ok. Los que se esforzaban, no les gustó esa calificación, y los que no se esforzaban, decían, bueno, qué chingón, no saqué bien y ni siquiera reprobé. En el segundo examen lo que pasó es que los alumnos más flojos se volvieron más flojos y los aplicados, o sea, los que sí estudiaban, decidieron aprovecharse de esa cosa, o sea, decidieron aprovecharse de ese, ¿cómo llamarlo? Sistema, por así decirlo, de los que se beneficiaban los que estudiaban menos. Y sacaron otra vez la misma nota, más o menos, pero en menor medida. Y ya en el tercer examen todo se cayó. Todos obtuvieron la peor nota, tanto los que no se esforzaron como los que se esforzaban. O sea, ambos tuvieron los mismos resultados insatisfactorios por querer aprovecharse de ese sistema de que, todos. Los que no se esfuerzan, ok, tienes buena nota. Los que se esfuerzan, tienes la misma nota. Y voy a citar lo que dijo el profe. A ver, creo que está aquí. El profe le explicó: no hay un ejemplo más sencillo. El socialismo fracasa inevitablemente cuando la mitad de la población se da cuenta de que no tiene que trabajar porque la otra mitad la mantiene, y cuando la mitad que trabaja comprende que ya no tiene sentido esforzarse porque otros cosechan los frutos de su trabajo, entonces es el fin de toda nación. ¿Qué piensas, Lucas? Fíjate que yo tengo dos opiniones. Primero es como comparar mucho la función del marxismo y también el que dice que en el sistema en el que estamos ahorita también funciona. Porque ahorita ponemos como en el ejemplo de las clases, ¿no? De la clase que dices. Y es más como de que en el sistema socialista pues fracasó, ¿no? Pero en el sistema capitalista también fracasa en cierta manera porque es lo que pasa día a día. Hay estudiantes que llegan sin comer, hay estudiantes que llegan en carro, hay estudiantes que llegan... ¿Sí me entiendes? O sea, como que cada uno tiene grados de dificultad puestos por el sistema capital. Así que también hay reprobados. O sea, nosotros conocemos el concepto porque sabemos que existen los reprobados. O sea, hay personas que... Y en el sentido de que es un sistema que funciona como tal, o sea, pero ¿para quién? O sea, para unos no, porque tantas dificultades hacen que muchos salgan de las escuelas, que no se continúe, así que es como de que es más como checar de ese lado también, ¿no? De que el capital sí sirve, pero ¿para quiénes?
y también el no verlo como de que, ay, esto es bueno, esto es malo, sino más bien como el de funciona, pero también en cuál nos encontramos nosotros y en qué beneficios tenemos nosotros. Y el otro es más de que también siento que el marxismo quizá puede, ¿no? Que en práctica quizá no funcione tanto, digo, en un supuesto, pero también sí ha funcionado en otros conceptos, o sea, lo hemos visto más como en el feminismo marxista, en otras corrientes donde el marxismo sí dejó como una huella y sí hace como efectos fuera de un sistema pues de estructura, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, más que un sistema que se tenga como que para ejercer en un todo, en fragmentos ha visto que sí tiene funcionalidades también. Bueno, es que, o sea, curiosamente se podría decir, bueno, maybe esté equivocado o no, quién sabe, pero, o sea, ahorita de manera curiosa como que me puse a comparar el ejemplo que dio Héctor sobre el sistema, pues, socialista y cómo a la larga fracasó, o sea, por lo mismo de que se dieron cuenta, esa mitad que estaba generando se dio cuenta que la otra mitad que no genera aprovecha sus frutos y pues no. Eh, o sea, en mi mente es el comparativo como por ejemplo ahorita los programas sociales de que pues los que imparte el gobierno, ¿no? O sea, porque al final de cuentas se supone que esos van subsidiados por los impuestos de pues todos quienes pagan de impuestos y pues sí, obviamente todos pagan impuestos al consumir cualquier tipo de producto, pero pues ajá, quienes tienen trabajos formales, quienes pagan al SAT, o sea, tal cual, quienes pagan los impuestos como importantes, por así decirlo, y pues al final de cuentas esas becas llegan a gente que sí, o sea, sí lo necesita y todo, pero que al final de cuentas no va a ser algo como para salir de ese círculo de necesidad, de dependencia del gobierno, y precisamente lo que va a generar es de que, pues hay quien me mantenga, pues o sea, ni para qué busco un trabajo o ni para qué busco estudiar, pues me quedo así. O sea, si al cabo hay alguien que me mantenga y va a seguir dependiendo del gobierno y a la vez es como de, pues, o sea, va a seguir como viviendo de los impuestos que generan quienes sí tienen un trabajo, quienes tienen pues como una vida más formal, por así decirlo. O sea, como que lo comparé y dije, bueno, pues sí tiene similitudes, vaya, porque al fin de cuentas pues es un círculo de que quien no genera aprovecha los frutos de quien sí genera y nada más que, o sea, en mi punto de vista, como que ahí no hay un punto donde se pueda romper o quebrar, porque no es como que en un punto toda una nación va a dejar de pagar impuestos, así que, pues, ajá, es como la única diferencia que le veo, pero en lo demás, a mi perspectiva, tiene como un buen de similitudes con eso. O sea, te refieres a tipo como las personas que se dejan comprar un voto por la despensa. Es más o menos ahí como lo que tú dices. O No, me no, desvío, no. pero- No, te me desubicaste un poquito de la idea. O sea, me refiero como, por ejemplo, ahorita, no sé, o sea, un programa social ahorita que sería un ejemplo, es como para el que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que pues sí es para jóvenes que no tienen empleo y que no estudian y demás, y que se supone que el objetivo es pues precisamente que encuentren un empleo, pero que si no lo encuentran, pues igual, o sea, como que no te preocupes, pues vas a seguir recibiendo apoyo, ¿sabes? Entonces por eso digo, no, pues si van a seguir recibiendo apoyo aunque no logren el trabajo que quieren o así, es como de, pues nunca se van a preocupar realmente por tener un trabajo o por estudiar. O sea, van a seguir dependiendo de ese dinero que al final de cuentas pues está destinado para ellos, pero no es suyo. No sé si ya me expliqué un poquito mejor. Iba a decir algo que decía Lenin, bueno, que él lo popularizó, que era que el que no trabaja no come, haciendo que se viese el socialismo en esa época no tanto como un trabajo forzado para vivir, sino como un compromiso social. Tenías que trabajar o ya sea en cuestiones como de industria o intelectualmente, pero finalmente tenías que aportar algo y con eso era como, bueno, es que es muy significativo más que nada. Es que es más como un valor Ujú. social
el cual se le adquiere. Como un Algo valor así cívico, ya, ¿no? ya había entendido. Ujú, Exacto. ujú. Ya que al no aportar, pues no aportas nada a las otras personas que al final de cuentas también se ven beneficiadas con tu trabajo. Con eso acabamos. Bueno, esto sería todo por parte de mi equipo. La verdad, creo que fue un buen tema, un debate muy interesante o con opiniones muy divididas. Y bueno, así concluiríamos el segundo episodio de Mentes Diversas. Ya nadie acompaña al locutor a hacer esto. Y con esto damos por terminado el segundo capítulo de la segunda temporada. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y buenas noches.